El coche negro se detuvo lentamente frente a una pequeña casa blanca de Oak Street. Marin Ewell salió torpemente del asiento trasero, aferrada a un pequeño bolso. El vestido gris ceniza le colgaba como una percha. Había dejado de comer en las 2 últimas semanas. Dio las gracias al conductor con una inclinación de cabeza y caminó lentamente por el sendero hasta el porche. Las llaves le temblaban en las manos cuando intentaba introducirlas por el ojo de la cerradura. La casa la recibió en silencio, ese silencio especial que solo se produce cuando un ser querido se ha ido para siempre. Marin se apoyó en la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo. Ya no le quedaban lágrimas, las había llorado todas en el funeral, solo quedaba el vacío. Su madre, Eleanor Ewell, había muerto tras una larga batalla contra el cáncer. Maureen pasó sus últimos meses a su lado, viendo cómo la vida abandonaba lentamente a la que una vez fue una mujer vibrante. El funeral se celebró esta mañana, una modesta ceremonia a la que solo asistieron unas pocas personas. Su marido, Rexford, no pudo asistir. Su guardia en una plataforma petrolífera del Golfo de México no terminó hasta una semana después. La luz del sol se colaba por las cortinas de tul, iluminando el salón. Marin podía ver motas de polvo bailando en el aire. Mamá siempre se aseguraba de que estuviera limpio, pero las últimas semanas no había tenido tiempo de limpiar. Marin se levantó despacio y se dirigió a la parte trasera de la casa. En la cocina todo estaba igual que el día que llevaron a su madre al hospital. Una taza de té imbebible, un periódico, vasos de montura fina. Eleanor parecía a punto de entrar y decir, «Cariño, ¿quieres un té?». Pero no volvería a ocurrir. Marin tenía 32 años, pero ahora se sentía como una niña perdida. Abrió la nevera casi vacía. Tendría que ir a la tienda, pero hoy no. No tenía energía ni para eso. Se dirigió al dormitorio de su madre y se sentó en la cama, que estaba muy bien hecha. La habitación olía a lavanda, el perfume favorito de Eleanor. En la mesilla de noche había una fotografía, una joven Eleanor con el pequeño Marin en brazos. Ambas sonreían. Papá aún estaba con ellas entonces. Gerald Ewell se fue cuando Marin tenía 7 años. Hizo las maletas y se fue con una joven secretaria a California. Nunca lo volvieron a ver. Su madre la crió sola, trabajando como contable para una empresa local. No era lujoso, pero era suficiente para vivir. Y lo más importante, estaba esta casa, su fortaleza. Marin había conocido a Rexford Farr hacía 5 años, en el Festival del Marisco de la ciudad. Le llamó la atención de inmediato, alto, con el pelo quemado por el sol y una sonrisa abierta. Se casaron un año después y Maureen se fue a vivir con él. Pero su madre no quería dejar su casa, diciendo que estaba acostumbrada a la independencia. Rexford trabajaba en una plataforma petrolífera, 2 semanas allí, 2 semanas en casa. El horario era exigente, pero la paga era buena. Maureen consiguió trabajo como florista en una pequeña floristería del centro de Port Arthur. Le encantaba trabajar con flores, crear belleza con sus manos. Los días que Rexford estaba en el andén, solía quedarse a dormir en casa de su madre. La relación con el padre de Rexford, Lloyd Farr, no funcionó desde el principio. Lloyd, propietario de una pequeña empresa pesquera, era un hombre severo y duro. Tras la muerte de su esposa, ocurrida un año antes de que Marin conociera a Rexford, se volvió aún más retraído y rencoroso. En la boda se quedó con cara de piedra, desaprobando claramente la elección de su hijo. «Es demasiado sofisticada para nuestra familia», le oyó decir Marin a Rexford un día. «¿Qué ves en ella? Una mujer de verdad debería ser tan dura como nuestra raza». Rexford la defendía, pero Marin podía ver que las relaciones entre padre e hijo se estaban deteriorando por su culpa, y le estaba pesando mucho. Lloyd no perdía ocasión de recalcar que Marin no encajaba en su familia. Podía llamar a Rexford a cualquier hora del día con algún problema. «Bella,
Podía dejarse caer Belle cuando Rexford estaba en casa y monopolizar todo su tiempo con charlas sobre pesca, paseos en barco, cualquier cosa con tal de mantener a su hijo alejado de su nuera. Cuando a Eleanor le diagnosticaron cáncer, Lloyd no expresó ni un ápice de simpatía. «Todos morimos algún día», dijo encogiéndose de hombros. Aquella frase aún resonaba en los oídos de Marin. Una llamada telefónica la sacó de sus recuerdos. Era Rexford. «Marin, ¿cómo estás?» Su voz sonaba cansada y preocupada. «Estoy bien», mintió. «Todo ha ido como debería haber ido. Siento mucho no haber estado ahí para ti. Intenté conseguir tiempo libre, pero no me dejaron ir a causa de la tormenta». «Lo comprendo». Maureen miró por la ventana la lluvia que empezaba a caer. «No te preocupes. Estaré allí en cuanto acabe el turno. Faltan 7 días». «Lo sé. Me las arreglaré». Después de la conversación, Marin se sintió aún más sola. Caminó por la casa, tocando cosas familiares de su infancia. Cada una guardaba un recuerdo. Allí estaba el sillón desgastado donde su madre solía leerle cuentos de hadas, la mesa de la cocina donde tomaban el té y hablaban de todo, el reloj antiguo de su abuela. Ahora todo le pertenecía a ella. El abogado de su madre, el señor Prentice, ya le había informado de que Eleanor le había dejado la casa y todos sus pequeños ahorros. «Tu madre era una mujer muy prudente», dijo. «Todos los papeles están en perfecto orden. No hay deudas. La casa es toda tuya». Marin no pensaba en la herencia. Solo quería que su madre estuviera a su lado. Pero la realidad era cruel. Ahora tenía que seguir viviendo sola. A la mañana siguiente se despertó al oír el timbre de la puerta. Marin se levantó de la cama a regañadientes, se puso una bata y bajó las escaleras. En la puerta había un repartidor con un sobre grande. «¿Señora Ewell?», preguntó. «Sí, quiero decir, soy la señora Farr, pero...» «Papeles del señor Prentice», la interrumpió el mensajero. «Firme aquí, por favor». El sobre contenía el certificado oficial de propiedad de la casa y otros papeles. En la nota adjunta, el señor Prentice le informaba de que todas las formalidades estaban resueltas y la casa era oficialmente suya. También le daba el pésame y la invitaba a ponerse en contacto con él si tenía alguna duda. Maureen dejó los papeles sobre la mesa de la cocina y se preparó un café. Por primera vez en 15 días sintió hambre. Al abrir la nevera, solo encontró una botella de leche y una ensalada marchita. Tendría que ir a la tienda. Las calles de Port Arthur estaban tranquilas aquella mañana. Marin caminó sin notar los saludos de sus vecinos. En el supermercado, metió mecánicamente la compra en la cesta, sin pensar realmente en lo que llevaba. La cajera, que conocía a su madre, le dio el pésame. Marin asiente con la cabeza. De vuelta a casa, se preparó un desayuno sencillo y encendió la televisión para no quedarse en silencio. Las noticias fueron sustituidas por anuncios, pero Marin no entró en el contenido. Masticando mecánicamente su tostada, se quedó mirando un punto. Después del desayuno, su jefa en la floristería, Doris, la llamó. «Maureen, querida, me preguntaba cómo estabas. No tengas prisa por volver al trabajo, nos las arreglaremos». «Gracias, Doris. Aún no sé cuándo estaré lista». «Claro, cariño. Tómate tu tiempo. Tu sitio siempre te estará esperando». Marin sonrió agradecida, aunque su compañera no pudo verlo. Doris era una mujer amable. En la tienda solo trabajaban 3 personas: la propia Doris, Maureen y una chica joven, Caitlin. Un equipo pequeño pero amable. A Marin le encantaba su trabajo: crear arreglos para bodas, aniversarios y otras celebraciones, y a veces para funerales, como hoy. Marin recordaba la corona que había en la tumba de su madre, lirios blancos y rosas. Había insistido en hacerla ella misma, a pesar de las protestas de Doris. El día se alargó lentamente.
Marin intentó ordenar las cosas de su madre, pero cada objeto le traía recuerdos y abandonó rápidamente la idea. En lugar de eso, se sentó en la silla de su madre y miró viejas fotografías. Por la noche, Rexford volvió a llamar. Hablaron de todo tipo de pequeñas cosas. El tiempo, cómo iban las cosas en el andén. Evitaron el tema principal. Al final de la conversación, Rexford preguntó: ¿Te quedarás en casa de tu madre? No lo sé, respondió Marin con sinceridad. De momento, sí. Aquí, más tranquila. Lo comprendo. Te quiero. Te quiero. Los días siguientes pasaron en un aturdimiento similar. Marin poco a poco ordenó la casa, clasificó el correo, pagó las facturas. Estos actos mecánicos le ayudaron a no pensar en la pérdida. Varios vecinos pasaron por la casa, le trajeron comida y le dieron el pésame. Marin aceptó la ayuda con gratitud, pero rápidamente despidió a los invitados. Quería estar sola. El cuarto día después del funeral sonó el timbre. Marin abrió la puerta, esperando ver a otro vecino compasivo con una cazuela, pero era Lloyd Farr. Su suegro tenía el mismo aspecto de siempre: espalda recta, mandíbula cuadrada, mirada penetrante bajo sus pobladas cejas. Llevaba el pelo canoso bien peinado y la camisa planchada y abotonada. En la mano llevaba una carpeta de cuero hecha jirones. «Hola, Marin». Su voz sonaba seca, sin rastro de simpatía. «Hola, señor Farr». Marin sintió que sus hombros se tensaban. «Rexford no está en casa, está en el andén». «Lo sé». Lloyd dio un paso adelante. «He venido a hablar con usted». Marin se apartó vacilante, dejando entrar a su suegro en la casa. Lloyd Farr entró en el salón sin esperar invitación. Sus pesados pasos resonaron en el silencio de la casa. Recorrió la habitación con una mirada apreciativa y se sentó en el sillón donde solía sentarse la madre de Maureen. «Lamento su pérdida», dijo formalmente, sin una sombra de sincera simpatía. «Gracias», contestó Marin secamente, permaneciendo de pie. La aparición de su suegro fue tan inesperada que se sintió confusa. En los 5 años de matrimonio nunca había venido a ver a su madre. Lloyd dejó la carpeta de cuero sobre la mesita y cruzó las manos sobre el regazo. Su enorme anillo brillaba tenuemente a la luz del sol matutino. «He oído que ahora la casa es tuya», comenzó, mirando a Marin directamente a los ojos. «Sí, mi madre me la dejó a mí». Ella se acomodó nerviosamente un mechón de pelo detrás de la oreja. «Así es», asintió Lloyd lentamente. «¿Te has preguntado alguna vez cómo consiguió tu madre esta casa?» La pregunta cogió a Marin por sorpresa. Nunca había pensado en ello. La casa siempre había sido su hogar desde que tenía memoria. «Mamá vivía aquí desde antes de que yo naciera. Creo que la compraron con papá». Lloyd canturreó y sacudió la cabeza. «Tu padre nunca tuvo nada que ver con esta casa, Maureen. Esta casa pertenecía a Vivian Crawford. ¿Sabes quién es?» Marin frunció el ceño tratando de recordar. El nombre le resultaba vagamente familiar. Creo que su madre la había mencionado. Una amiga de la infancia. No exactamente. Lloyd abrió la carpeta y sacó una fotografía amarillenta. Vivian era mi tía, la hermana de mi padre. Le tendió la fotografía a Maureen. La fotografía mostraba a una mujer mayor de ojos amables en el porche de esta misma casa. «Esta casa ha pertenecido a mi familia durante más de 50 años», continuó Lloyd. «La tía Vivian vivió aquí hasta que murió. Murió cuando yo tenía 30 años. Y entonces, de alguna manera, tu madre se quedó con la casa». Marin sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Algo en la voz de su suegro la hizo recelar. «No sé a dónde quiere llegar con esto, señor Farr. Mamá era la dueña legal de esta casa. Tenía todas las escrituras». Lloyd sonrió y sacó otro documento de la carpeta. «Verás, Marin, mi tía Vivian no podría haberle legado esta casa a tu madre. No tenían ninguna relación. Tu madre trabajaba en el banco que se encargó de los asuntos de tu tía después de su muerte,
y de alguna manera convenció al notario de que su tía supuestamente le dejó la casa a ella. «Eso no es verdad», exclamó Marín. «Mi madre nunca había hecho nada ilegal». Lloyd levantó la mano, deteniendo sus objeciones. «No digo que infringiera la ley. Puede que fuera legalmente correcto, pero moralmente…» sacudió la cabeza. Moralmente estaba mal. La tía Vivian quería que la casa permaneciera en la familia. Marin cruzó los brazos sobre el pecho, tratando de ordenar sus pensamientos. Todo aquello le parecía absurdo. ¿Por qué venía su suegro con esas acusaciones ahora, cuando acababan de enterrar a su madre? «Aunque lo que dices sea cierto», dijo lentamente, «han pasado años. Mamá era la dueña legal de la casa, y ahora me pertenece a mí. Todos los papeles están en regla». «Legítimo es mucho decir», replicó Lloyd con frialdad, «sobre todo cuando se trata de justicia familiar». Sacó otro documento de la carpeta y lo puso sobre la mesa. «Es una copia del testamento original de tía Vivian. ¿Ves esta línea? La casa iba a ser para mi padre y después de su muerte para mí». Marin cogió el documento con manos temblorosas. El papel parecía viejo, pero el texto era legible. Efectivamente, en él figuraba el nombre del padre de Lloyd como heredero. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Y por qué no presentó este documento antes?». «Estaba entre los papeles de mi padre. Lo encontré hace poco, revisando una vieja caja fuerte». Lloyd se encogió de hombros con fingida indiferencia. «No había motivo para escarbar en el pasado mientras tu madre viviera. Yo respeté su posición». Dijo la última palabra con un desprecio apenas disimulado. Marin sintió que la ira le subía por dentro. «No te creo», dijo con firmeza. «Mamá nunca se quedaría con la casa de otra persona. Si ella tenía la casa, había una razón legítima para ello». Lloyd se recostó en la silla y la miró con una sonrisa fría. «Tu madre nunca te habló de su pasado, de cómo consiguió esta casa». Marin vaciló. En efecto, su madre siempre había sido reacia a hablar de la época anterior al nacimiento de Marin. Cuando su hija le preguntaba por el pasado, Elinor solía cambiar de tema o responder vagamente. Marin lo achacaba a los dolorosos recuerdos de su matrimonio con su padre, que las había abandonado. «A mamá no le gustaba hablar del pasado», admitió. «Exacto», sonrió Lloyd victorioso. «¿Y sabes por qué? Porque tenía algo que ocultar». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un susurro casi íntimo. «Tu madre sabía que la casa pertenecía a nuestra familia, sabía que tía Vivian nunca se la iba a dejar, pero utilizó su puesto en el banco para falsificar las escrituras». «Eso no es verdad», gritó Marin con lágrimas en los ojos. «No puedes hablar así de ella, y menos ahora». «Solo cuento los hechos», replicó Lloyd con rigidez. «Y el hecho es que esta casa debería haberme pertenecido, y ahora quiero recuperarla». Marin lo miró estupefacta. De repente, todo se aclaró. El verdadero propósito de la visita. «¿Quieres quitarme la casa?», preguntó en voz baja. «No quitármela, sino restablecer la justicia», la corrigió Lloyd. «Esta casa debería haber pertenecido siempre a la familia Farr, y ahora que tu madre ya no está, es hora de hacer lo correcto». Marin sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Era demasiado perder a su madre, y ahora una casa llena de recuerdos de ella. «No tienes ningún derecho», espetó. «Los papeles, el testamento». «Los documentos se pueden impugnar», dijo Lloyd con calma. «Sobre todo si hay irregularidades en ellos, y las hay, créame». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el patio. «Sabe, recuerdo esta casa de cuando era niño. Solía venir aquí a visitar a mi tía los fines de semana. Hacía la mejor tarta de manzana de Port Arthur». Su voz se suavizó por un momento, pero luego se volvió dura de nuevo. «Y no voy a dejar que la casa de mi familia quede en manos de extraños». «No soy una extraña», objetó Marin. «Soy la mujer de tu hijo». Lloyd se volvió hacia ella, y en sus ojos Marin vio un odio tan frío que dio un paso atrás. «No eres más que un enamoramiento pasajero de Rexford».
Igual que tu madre, fingiendo ser refinada e inocente, pero en realidad persiguiendo lo que no te pertenece. Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Marin se agarró al respaldo de la silla para no caerse. Tú siempre me has odiado, susurró. Desde el primer día, pero nunca he entendido por qué. Porque veo a través de ti, replicó Lloyd. Igual que tu madre. Parecía dulce e inofensiva, pero se salía con la suya, incluso a costa de la propiedad ajena. Marin cerró los ojos tratando de controlar sus emociones. Los recuerdos le invadían, cómo su madre se quedaba paralizada a veces cuando miraba fotografías antiguas, cómo había reaccionado de forma extraña cuando Marin había traído a Rexford a casa por primera vez, cómo se había puesto tensa cuando supo el apellido de su padre. ¿Había alguna conexión entre su madre y la familia Farr que Marin desconocía? ¿Algo que explicara esta repentina hostilidad? Incluso si lo que dices es cierto, dijo Marin lentamente, abriendo los ojos. No tienes pruebas. Una vieja copia del testamento no significa nada. Tengo todos los documentos oficiales de la casa. Lloyd sonrió. Tengo más de lo que crees. Cartas antiguas, testimonios de vecinos que recuerdan a la tía Vivian, y un abogado que ya está preparando una demanda. Hizo una pausa, observando la reacción de Marin. Pero propongo que resolvamos esto a la manera familiar, sin tribunales ni escándalos. Me entregas la casa y nos olvidamos del caso. ¿Y si me niego? Marin enderezó la espalda y se recompuso. Entonces habrá un juicio, se encogió de hombros Lloyd. Un juicio largo y sucio que hará que tu madre parezca una ladrona. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que todo el mundo en Port Arthur hable de cómo Eleanor Ewell robó una casa a una anciana crédula? Marin jadeó de indignación. No te atreverías. Te desafío. Los ojos de Lloyd se entrecerraron. Te daré 3 días para que lo pienses. Luego iniciaré el proceso. Y no necesitas el apoyo de Rexford. Cuando se entere de la verdad sobre tu familia, veremos lo rápido que se evapora su amor. Marin sintió que el suelo se iba bajo sus pies. ¿Realmente creería Rexford estas acusaciones? Se pondría del lado de su padre. Rexford me quiere, dijo con firmeza. Nunca creerá tus mentiras. Rexford es un Farr, le cortó Lloyd. La sangre no es agua. La familia es lo primero para él. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Volvió a guardar los documentos en la carpeta y se dirigió a la salida. 3 días, Maureen. Volveré dentro de 3 días para darte una respuesta, y te aconsejo que tomes la decisión correcta. Al detenerse en la puerta, se volvió y añadió con una sonrisa escalofriante. Y si piensas en huir o hacer algo al respecto, recuerda que Port Arthur es una ciudad pequeña. Lo sabré en menos de 1 hora. Con estas palabras se marchó, dejando a Marin de pie, aturdido, en medio del salón. Cuando el sonido de sus pasos se apagó, Marin se desplomó en el sofá y rompió a llorar. Era demasiado perder a su madre, y ahora enfrentarse a la amenaza de perder el hogar donde había pasado toda su infancia, donde cada rincón guardaba recuerdos de su madre. ¿Podría Eleanor haber conseguido la casa por medios desleales? Marin no lo creía. Su madre siempre había sido una mujer honesta y de principios. Pero entonces, ¿por qué nunca había hablado de cómo la casa había pasado a sus manos? Marin recordó una extraña conversación que había tenido lugar hacía unos años. Ella y su madre estaban ordenando cosas viejas en el desván, y Marin encontró una caja de papeles. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó mostrando una vieja carpeta con la etiqueta «Hogar». Eleanor se puso pálida y cogió rápidamente la carpeta. «Son papeles viejos, nada importante». «¿Son los papeles de la casa?», siguió Marin. «¿De dónde los hemos sacado? Nunca me lo dijiste». Eleanor se dio la vuelta, metiendo la carpeta en su bolso. «Todo es legal, si te refieres a eso. La casa es mía según las normas». «Eso no es lo que he preguntado, mamá». «Es mejor no desenterrar el pasado, Marin», dijo Eleanor bruscamente. «Algunas historias es mejor dejarlas enterradas.
No volvieron a retomar la conversación, y ahora era demasiado tarde para preguntar. Marin se secó las lágrimas y fue al teléfono. Debería llamar a Rexford, contarle lo de la visita de su padre, pero ¿y si Lloyd tenía razón? ¿Y si Rexford creía a su padre y no a ella? Marcó el número, pero nadie contestó en el andén. Probablemente Rexford estaba de turno y no podía ponerse al teléfono. Maureen dejó un mensaje. «Llámame en cuanto puedas. Es importante». Luego llamó al señor Prentice, el abogado de su madre. Su secretaria le dijo que estaba de vacaciones y que no volvería hasta una semana después. ¡Qué mal momento! Sin apoyo, Maureen decidió buscar respuestas por sí misma. Subió al desván y empezó a rebuscar entre las cajas de pertenencias de su madre. En algún lugar debía haber escrituras de la casa, cartas, algo que aclarara la situación. Tras 2 horas de búsqueda, lo único que encontró fue un contrato de compraventa estándar, fechado el año de su nacimiento. El vendedor figuraba como algo llamado Crawford Trust y la compradora como Eleanor Ewell. Todo parecía legítimo, pero el nombre Crawford ponía tensa a Maureen. Era el apellido de la tía Lloyd, así que existía alguna conexión. En su búsqueda posterior, Marin dio con una vieja caja escondida bajo una tabla del suelo en el dormitorio de su madre. Dentro había cartas viejas, amarillentas por el tiempo. Algunas estaban firmadas con el nombre de Vivian. Con manos temblorosas, Marin empezó a leer. Las cartas eran amistosas, cálidas. Vivian se dirigía a Eleanor como a una querida amiga. En una carta escribió: «Querida Ellie, no sé cómo agradecerte tu ayuda con los asuntos del banco. Eres la única en quien puedo confiar. Mi familia dejó de visitarme hace mucho tiempo. Lo único que quieren es una casa, no una vieja enferma. Especialmente ese Lloyd. Deberías ver la forma en que mira mi propiedad, como si ya estuviera calculando cuánto puede sacar por ella». Maureen siguió leyendo y poco a poco se fue formando una imagen ante ella. Vivian Crawford era una anciana solitaria y Eleanor una joven empleada de banca que la ayudaba con sus asuntos financieros. Entre ellas surgió una amistad. Y a juzgar por las cartas, Vivian realmente no quería que sus parientes, especialmente Lloyd, se quedaran con la casa. Pero en ninguna parte se mencionaba directamente que Vivian pensara dejar la casa a Eleanor. Aunque la última carta, fechada un mes antes de la muerte de Vivian, contenía la críptica frase: «Ya lo he decidido, Ellie. No te preocupes. Cuando llegue el momento, tendrás lo que te mereces, y no dejes que nadie te diga que está mal». ¿Podría Vivian realmente haber legado la casa a Eleanor en contra de los deseos de la familia? Y si era así, ¿por qué Eleanor nunca se lo había contado a su hija? El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió las cavilaciones de Marin. Se quedó inmóvil, escuchando. ¿Había vuelto Lloyd? «Marin, ¿estás en casa?». Se oyó una voz familiar. «Rexford». Marin bajó corriendo las escaleras y se arrojó a los brazos de su marido. «Has vuelto. ¿Pero cómo?». «Tu reloj. Problemas técnicos en la plataforma», explicó Rexford abrazándola. «Han mandado a todo el mundo a casa unos días hasta que arreglen el equipo. Intenté llamarte, pero no contestabas». Se apartó y miró atentamente el rostro lloroso de su esposa. «¿Qué te pasa? ¿Recibiste mi mensaje?». «No, yo…». Marin respiró hondo. «Tu padre estuvo aquí». Rexford frunció el ceño. «¿Padre? ¿Por qué?». «Él quiere quitarme la casa». La voz de Maureen temblaba. «Dice que debería pertenecer a tu familia y que mi madre la consiguió por fraude». Los ojos de Rexford se abrieron de par en par, sorprendidos. ¿Qué tontería era esa? ¿De dónde había sacado eso? Afirma que la casa pertenecía a su tía, Vivian Crawford, y que debería haber sido heredada, explicó Marin. Tiene algunos documentos, cartas. ¿Y viene con eso ahora, cuando su madre acaba de morir? La indignación en la voz de Rexford tranquilizó a Marin. Sí,
Me ha dado 3 días para que le entregue la casa voluntariamente. De lo contrario, amenaza con demandar y difamar el nombre de mamá. Raxford apretó los puños. No puedo creerlo. Incluso para él es... No terminó la frase, pero Maureen pudo ver cómo se le erizaban los pómulos. En ese momento volvió a sonar el timbre. Se miraron. «Voy yo», dijo Raxford con firmeza. Abrió la puerta y se quedó inmóvil. Lloyd Farr estaba en el umbral. «Rexford», dijo sorprendido, «deberías estar en el andén. Y tú deberías estar en casa, no aterrorizando a mi mujer», replicó Rexford con frialdad. Lloyd pasó de un pie a otro, claramente sin esperar ver a su hijo. «Solo he venido a discutir unos asuntos familiares». He oído las preguntas. Raxford cruzó los brazos sobre el pecho. Has venido a reclamar la casa que pertenece a Maureen, amenazarla con una demanda cuando acaba de enterrar a su madre. No lo entiendes, empezó Lloyd. Esta casa... Lo entiendo, lo interrumpió Raxford. Estás intentando aprovecharte de su dolor para conseguir algo que no te pertenece. Siempre lo haces. Lloyd se enderezó, con la cara roja de ira. «No me hables así. Soy tu padre». «Entonces actúa como un padre, no como un buitre». Marin nunca había visto a Rexford tan enfadado. Siempre había sido un hombre tranquilo y equilibrado, pero ahora había furia en sus ojos. Lloyd volvió la mirada hacia Maureen, que estaba de pie detrás de su hijo. «¿Te ha contado ya alguna historia?», preguntó despectivamente. «No sabes la verdad sobre su familia». «Sé lo suficiente», dijo Raxford. «Y si tienes alguna queja, discútela conmigo, no intimides a mi mujer». «¿Así que te pones de su parte? ¿Contra su propio padre?» La voz de Lloyd era una amenaza descarada. «Siempre estaré del lado de mi mujer», replicó Raxford con firmeza. «Sobre todo cuando tiene razón». Lloyd dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la ira. «Te arrepentirás, muchacho, cuando descubras la verdad sobre... ¡Basta ya!». Raxford dio un paso adelante, bloqueando la vista de Marin. «No permitiré que amenaces a mi mujer en su propia casa». Lloyd se quedó callado ante la media palabra. Claramente no esperaba una reacción así por parte de su hijo. Durante sus años de relación, Rexford nunca se había enfrentado abiertamente a su padre, prefiriendo suavizar los conflictos o simplemente alejarse de ellos. Pero ahora Lloyd se enfrentaba a un hombre completamente distinto, un hombre decidido y furioso, dispuesto a defender a su familia. «No sabes dónde te estás metiendo», sacudió Lloyd la cabeza, aferrando una carpeta de cuero con documentos. «Esta mujer procede de una familia de mentirosos y ladrones». «Cuidado con lo que dices». La voz de Raxford era acerada. «Estás hablando de mi mujer y de su madre muerta». Marin se colocó detrás de su marido, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca había visto a Lloyd así. Normalmente reservado y fríamente educado, ahora parecía realmente furioso, con la cara enrojecida y una vena palpitante en la sien. «¿Por qué no entras y me explicas qué te pasa?», sugirió Rexford, suavizando un poco el tono. «No sin acusaciones y amenazas». Lloyd dudó un segundo, luego asintió y entró en el salón. Miró a su alrededor como si estuviera evaluando la situación, y se sentó en la misma silla que en su anterior visita. Marin y Raxford se acomodaron en el sofá de enfrente. Raxford cruzó los brazos sobre el pecho. «Dígame por qué cree que tiene algún derecho sobre esta casa». Lloyd puso la carpeta sobre su regazo y la abrió lentamente. «Es una larga historia», comenzó. «Una historia que tu mujer no conoce y que su madre ha preferido olvidar. Te escucho». Raxford estaba tenso, pero mantenía una calma exterior. Lloyd suspiró y de pronto miró directamente a Marin. «Te pareces mucho a ella», dijo en voz baja. «Eleanor cuando era joven. Los mismos ojos, la misma curva de los labios. Cuando te vi por primera vez, pensé que estaba viendo un fantasma». Marin parpadeó confusa.
No era en absoluto lo que esperaba oír. ¿Conocías a mi madre antes de que me casara con Rexford? Oh, sí, sonrió Lloyd con amargura. La conocía muy bien. Éramos novios. Las palabras surgieron de la nada. Marin miró a Rexford, que parecía igualmente sorprendido. ¿Qué? Fue lo único que consiguió decir. Fue hace 40 años, continuó Lloyd, con la mirada perdida en el espacio que tenía delante. Eleanor trabajaba en un banco y yo estaba empezando mi negocio de pesca. Nos conocimos en la fiesta del pueblo. Era la chica más guapa de Port Arthur. Hizo una pausa, como inmerso en sus recuerdos. Salimos juntos durante 2 años. Le propuse matrimonio y ella aceptó. Empezamos a planear una vida futura, y yo quería darle un hogar de verdad, no un piso, no una vivienda de alquiler, sino un hogar propio, donde criaríamos a nuestros hijos. Marin escuchaba con la respiración contenida. Nunca había oído esta historia de su madre. En general, Eleanor rara vez hablaba de su vida antes de conocer al padre de Marin. Mi tía Vivian acababa de decidir ingresar en una residencia, continuó Lloyd. Le resultaba difícil administrar la gran casa. Se ofreció a vendérmela por un precio simbólico. Acepté enseguida. La casa estaba en buen estado, en un barrio tranquilo, perfecta para la vida familiar. Sacó una vieja fotografía de una carpeta y se la tendió a Maureen. La foto mostraba a un joven Lloyd, guapo, sonriente, nada que ver con el anciano huraño que era ahora, abrazado a una chica delgada y morena. Estaban delante de esta misma casa y la chica tenía las llaves en la mano. «Estos somos nosotros el día que le enseñé la casa», explicó Lloyd. Estaba encantada. Empezamos a planear las reformas, a elegir los muebles. Todo era perfecto. Su rostro se ensombreció de repente. Y entonces allí estaba él, Gerald Ewell. Vino de Boston por negocios para su empresa. Guapo, educado, con buenos modales y trajes caros. Todo lo contrario a mí. Marin se estremeció al oír el nombre de su padre. Rara vez salía a relucir en las conversaciones. A su madre no le gustaba sacarlo a colación después de que él las abandonara. Eleanor lo conoció en el banco, continuó Lloyd. Él la sedujo, la invitó a cenar, y luego a otra, y a otra. Un mes después me devolvió el anillo y me dijo que se había acabado. La voz de Lloyd sonaba tan dolorosa que Marin se estremeció. Le rogué que entrara en razón. Le dije que este dandy solo jugaría con ella y la dejaría, pero no me escuchó. Estaba segura de haber encontrado el amor verdadero. Lloyd sonrió amargamente. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Se casaron, naciste tú, y 7 años después él se fugó con otra mujer. Tal como predije. Maureen bajó la cabeza. La historia sonaba demasiado real para ser ficción, y demasiado dolorosa. Pero, ¿qué tenía que ver con la casa?, preguntó Rexford, rompiendo el pesado silencio. Aunque fuera como lo cuentas, eso no explica tu afirmación. Lloyd levantó bruscamente la cabeza. «La casa», exclamó. «La casa que compré para nosotros. ¿Sabes lo que hizo tu madre?» Desvió la mirada hacia Maureen. Convenció a mi tía Vivian para que cambiara la escritura. Puso su nombre en lugar del mío. Se quedó con la casa que le compré. «Eso es imposible». Marin negó con la cabeza. «¿Por qué iba a aceptar tu tía algo así?» «Vivian era una mujer amable pero ingenua», replicó Lloyd. «Y Eleanor era su gestora bancaria personal. Le dijo a mi tía que era decisión mía, que incluso después de romper el compromiso, yo quería que Eleanor se quedara con la casa, supuestamente como compensación por un corazón roto». Apretó los puños. «Solo me enteré cuando se cerró el trato. Mi tía honestamente pensó que estaba haciendo mi voluntad. Y Eleanor obtuvo la casa prácticamente gratis. Pagó una suma ridícula, un precio simbólico que la tía había fijado para una venta familiar». Rexford frunció el ceño mientras escuchaba la historia de su padre. «¿Y nunca has intentado impugnar ese trato de ninguna manera? En todos estos años». «Lo hice».
Lloyd sacó otro documento, pero Vivian ya había firmado todos los papeles. Ella era la propietaria y tenía derecho a vender la casa a quien quisiera. Y luego murió, lo que hacía aún más difícil demostrar nada. Miró a Maureen. La demandé, pero perdí. Tu madre tenía credenciales impecables y un buen abogado, el mismo señor Prentice que sigue llevando tus casos. Marin miró a su suegro estupefacta. La historia parecía descabellada, increíble. Su madre, siempre tan honesta y de principios, no podía haber actuado con tanta mezquindad. Pero algo en la historia de Lloyd sonaba verosímil, sobre todo teniendo en cuenta la reticencia de Eleanor a hablar del pasado. Supongamos que fue así, dijo Raxford lentamente. Pero eso fue hace 40 años. ¿Por qué sacar el tema ahora? El rostro de Lloyd se contorsionó de ira. «Porque he esperado todos estos años a que se hiciera justicia», exclamó. «Se suponía que esta casa era nuestro nido familiar, pero se había convertido en un monumento a su traición. Cada vez que pasaba por delante, recordaba cómo me había roto el corazón y se había llevado también la casa. Juré que algún día recuperaría lo que era mío por derecho, y cuando Eleanor murió, decidí que había llegado el momento». Marin recordó de repente el extraño comportamiento de su madre en la boda de ella y Rexford, cómo se había puesto pálida cuando vio a Lloyd, cómo lo había evitado toda la noche, lo tensa que había estado cuando Rexford les había presentado. «Ella lo sabía», susurró Marin. «Sabía quién eras cuando traje a Rexford para que te conociera». Pero no dijo nada. «Claro que lo sabía», sonrió Lloyd. «E imagino que le horrorizaba que su hija fuera a casarse con el hijo de un hombre al que una vez había traicionado. Si realmente hubieran engañado a mamá para que se quedara con esa casa, no se habría quedado en Port Arthur», objetó Marin. «Se habría marchado, la habría vendido, lo que fuera. Pero vivió aquí toda su vida, y nunca tuvo miedo de encontrarse contigo». «Porque sabía que era legalmente inocente», replicó Lloyd. «Y pensaba que yo nunca podría demostrar nada». Rexford, que había estado escuchando este intercambio de comentarios en silencio, se levantó de repente. «Aunque hubiera algo de verdad en su historia, padre, eso no le da derecho a venir aquí con amenazas 3 días después del funeral. Sea cual sea tu queja, no justifica semejante crueldad». Lloyd se levantó también, con el rostro enrojecido por la ira. «No lo entiendes. Lo he perdido todo por culpa de esa mujer. No solo la casa, la posibilidad misma de la felicidad familiar. Después de Eleanor, no pude confiar en nadie durante mucho tiempo. No me casé con tu madre hasta 10 años después, y nuestro matrimonio nunca ha sido lo que podría haber sido de no haber sido por esa herida». «Deja a tu madre fuera de esto», replicó Raxford con frialdad. «Ella no tiene nada que ver con tus pasados dramas amorosos». «Sí que tiene», exclamó Lloyd. «Todo tiene que ver con todo. Perdí el amor de mi vida y nunca pude volver a amar de verdad. Tu madre lo sabía, sabía que vivía con un hombre cuyo corazón pertenecía a un fantasma del pasado». Desvió la mirada hacia Marin. «Y allí estabas tú, una réplica exacta de ella. Los mismos ojos, la misma sonrisa, un recuerdo vivo de mi pérdida. Y te casaste con mi hijo. ¿Te das cuenta de lo irónico que es? La hija de la mujer que me rompió el corazón se convirtió en la esposa de mi único hijo». Marin sintió que le subían náuseas por la garganta. Todos estos años de frialdad, abandono y mezquindad por parte de su suegro tenían un sentido terrible. La odiaba no por quién era, sino por cómo era. «Así que es por eso», dijo en voz baja. «Por eso te he caído tan mal desde el primer día. No porque no te gustara como persona, sino porque soy la hija de Eleanor». «Cada vez que te miro, la veo a ella», confirmó Lloyd. «Veo a la mujer que me traicionó, que me robó mis sueños y mi futuro». Rexford se acercó a su padre y le puso la mano en el hombro. «Comprendo tu dolor», dijo en voz baja. «Pero eso fue hace 40 años. Eleanor está muerta. Marin no tuvo nada que ver con lo que pasó entre vosotros».
No puedes castigarla por los pecados de su madre, aunque esos pecados hayan existido de verdad y no existan solo en tu imaginación. Lloyd soltó la mano de su hijo. Usted no lo entiende. Esta casa es un símbolo de su traición. Todos estos años he conducido y la he visto viviendo en una casa que debería haber sido nuestra. Y ahora su hija la ha heredado. ¿Y quieres que lo acepte? Sí, respondió Raxford con firmeza. Eso es exactamente lo que quiero. Que dejes atrás el pasado y dejes de envenenar el presente con tu persistente resentimiento. Lloyd negó con la cabeza. Estás pidiendo lo imposible. Esta casa me pertenece, y la recuperaré, aunque eso signifique destruir nuestra relación. Rexford miró a su padre durante un largo momento y luego dijo lentamente: Entonces, que así sea. Si me obligas a elegir entre tú y mi mujer, elijo a mi mujer. El rostro de Lloyd se contorsionó de asombro. No puedes. Sí puedo, lo interrumpió Raxford. Y lo hago. Marin es mi familia, y no voy a permitir que vayas a por ella por un rencor de 40 años. Lloyd miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Te vas a arrepentir de esto, dijo finalmente. Cuando sepas la verdad sobre la familia Ewell, te arrepentirás de haberte puesto de su parte. ¿Qué verdad?, preguntó Raxford con cansancio. ¿Hay algo peor que sus acusaciones de robar la casa? Lloyd hizo una pausa y sacudió la cabeza. Lo descubrirás por ti mismo, tarde o temprano. Mientras tanto, recuerda lo que te digo. Recuperaré esa casa. Legalmente o no, pero lo haré. Rexford se enderezó, con voz fría y oficial. Le pido que abandone esta casa, padre, y que no vuelva hasta que esté dispuesto a disculparse con Maureen y a renunciar a sus ridículas pretensiones. Lloyd parpadeó confuso. Estaba claro que no esperaba semejante giro. ¿Me está echando? Sí, confirmó Raxford. Así es, de casa de mi mujer, y fuera de nuestras vidas hasta que entres en razón. Mary nunca había visto tanta determinación en el rostro de su marido. Normalmente blando y complaciente, ahora parecía inflexible. Lloyd recogió lentamente sus papeles en la carpeta. Las manos le temblaban ligeramente, ya fuera por la rabia o por la sorpresa de semejante desaire. «No sabes dónde te metes, hijo», dijo, dirigiéndose a la salida. «Esta mujer es una copia de su madre. Ella también te traicionará, tarde o temprano». «La salida está por allí», señaló Raxford la puerta, ignorando las últimas palabras de su padre. Lloyd se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. «Recuerda este día, Rexford, el día en que traicionaste tu sangre por una mujer indigna de ti». Con esas palabras salió dando un sonoro portazo. Raxford y Marin se quedaron de pie en el salón, conmocionados por lo ocurrido. El silencio parecía ensordecedor después de la tormenta emocional que había arrasado sus vidas. «¿De verdad crees que mi madre podría haber robado esta casa?», preguntó Marin en voz baja, rompiendo el silencio. Raxford se acercó a ella y le rodeó los hombros con el brazo. «No sé lo que pasó hace 40 años», respondió con sinceridad, «pero sé que tú no tuviste nada que ver, y no dejaré que mi padre te castigue por un pasado que no puedes cambiar». Marin se acurrucó contra su marido y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nunca pensé que pudiera haber algo así entre ellos», susurró. «Mamá hablaba tan poco de su vida antes de conocer a papá. Ahora entiendo por qué. Quizá era un tema demasiado doloroso», sugirió Raxford. «O quizá solo quería protegerte de todo aquello». Se apartó y la miró detenidamente a los ojos. «Mira, pasara lo que pasara en el pasado, estoy de tu parte. Esta casa te pertenece, legal y legítimamente, y no dejaré que tu padre te la quite». Marin sonrió agradecida entre lágrimas. «Gracias. Temía que le creyeras». «Nunca», respondió Raxford con firmeza. «Sí, es mi padre, pero la forma en que ha actuado hoy es imperdonable. Venir a amenazarte cuando acabas de perder a tu madre, intentando quitarte una casa llena de recuerdos de ella, no puedo entender tanta crueldad».
Suspiró y se pasó una mano por el pelo. Siempre supe que mi padre podía ser un hombre difícil, pero nunca pensé que fuera capaz de una venganza tan mezquina. 40 años guardando rencor, eso va más allá de lo normal. Marin asintió, recordando la historia de Lloyd. En cierto modo, hasta sentía lástima por él, un hombre tan anclado en el pasado que había permitido que el viejo dolor envenenara toda su vida y la relación con su único hijo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. ¿Crees que realmente nos va a demandar? Raxford dudó un momento. Puede que sí. Es lo bastante testarudo como para intentarlo, pero dudo que tenga posibilidades reales de ganar el caso. Ha pasado demasiado tiempo y usted tiene todos los papeles legales de la casa. Le apretó la mano. De todos modos lo superaremos juntos. Prometo protegerte a ti y a tu herencia, cueste lo que cueste. Incluso si eso significa una ruptura total con tu padre, preguntó Marin en voz baja. Raxford guardó silencio un momento y luego asintió con triste determinación. Aunque así sea, quiero a mi padre, a pesar de todos sus defectos, pero no puedo dejar que arruine nuestra vida por viejos rencores. Si necesita tiempo para darse cuenta, que así sea. Marin abrazó a su marido, sintiendo una gratitud infinita por su apoyo. En aquel momento, a pesar de toda la confusión y las amenazas, supo que resistirían juntos como una familia. Cuando Lloyd se marchó, se hizo un gran silencio en la casa. Marin y Rexford estaban sentados en el salón, intentando comprender todo lo que había ocurrido en las últimas horas. La historia que había contado Lloyd parecía a la vez increíble y demasiado verosímil para ser una completa invención. «Necesito saber la verdad», dijo finalmente Marin, rompiendo el silencio. «Si mi madre realmente hizo lo que tu padre la acusa de hacer, incluso si lo hizo», la interrumpió suavemente Raxford, «fue hace 40 años. Eso no cambia lo que tu madre fue para ti, y desde luego no le da a tu padre derecho a esta casa ahora». Marin apretó la mano de su marido con gratitud, pero negó con la cabeza. «Sigo teniendo que saberlo. No puedo vivir con la idea de que podría haber sido como él dice». Raxford asintió, comprendiendo sus sentimientos. «¿Qué sugieres?» «Tenemos que encontrar pruebas», dijo Marin con firmeza. «Mamá siempre guardaba documentos importantes. Si la historia de tu padre es cierta al menos en parte, debe de haber quedado algún rastro». Empezaron por el desván, donde unas viejas cajas guardaban cosas de Eleanor a las que Marin aún no había podido acceder. Las polvorientas cajas de cartón estaban prolijamente firmadas con la letra de su madre. Libros, álbumes de fotos, documentos. En una caja etiquetada como «personal» encontraron un montón de cartas atadas con cintas. Marin desató con cuidado la cinta descolorida y sacó el sobre superior. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, pero la tinta aún era legible. La carta estaba fechada en mayo de 1983. «Querida Ellie», leyó Marin con voz temblorosa, «no sabes cuánto te echo de menos. Estas 2 semanas sin ti parecen una eternidad. El trabajo en el barco va bien, pero solo puedo pensar en tu cara cuando veas la casa que encontré para nosotros». La leyenda en la parte inferior decía: «Para siempre tuyo, Lloyd». Marin desvió la mirada hacia Raxford, que estaba sentado a su lado en el suelo polvoriento del desván. «Así que no mentía», dijo en voz baja. «Realmente estaban prometidos». Rexford asintió en silencio, con el rostro pensativo. Marin siguió hojeando las cartas, construyendo una cronología de los hechos. Las cartas de Lloyd eran cada vez más entusiastas cuando se referían a la casa y a su vida futura. Una de ellas detallaba cómo pintarían juntos las paredes del cuarto de los niños, cómo plantarían un jardín en el patio trasero, cómo celebrarían la Navidad junto a la chimenea. «La quería de verdad», susurró Marin, sintiendo una extraña mezcla de compasión e incomodidad al leer aquellas líneas tan íntimas.
Pero entonces el tono de las cartas cambió. Las últimas estaban llenas de dolor, desconcierto y luego ira. «¿Cómo has podido hacerme esto?», escribió Lloyd en una de ellas. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, por un hombre que solo conoces desde hace 3 semanas, te lo di todo, mi corazón, mis sueños, mi hogar, y tú los pisoteaste sin pensarlo 2 veces. Marin dejó las cartas a un lado, sintiendo una pesadez en el pecho. Esta historia de amor y traición era mucho más real y dolorosa de lo que podía imaginar, pero seguía sin entender cómo la casa había acabado en poder de su madre. «Vamos a mirar un poco más», sugirió Raxford al ver su confusión. «Tiene que haber algo más». En otra caja encontraron un viejo álbum de fotos. Las fotos amarillentas mostraban a una joven Eleanor, delgada y morena, con unos ojos expresivos que se parecían mucho a los de Marin. En muchas de las fotos, el joven Lloyd estaba a su lado. Estaban en la playa, en una fiesta del pueblo, en un barco de pesca. Parecían felices, enamorados. Y luego había fotos con otro hombre, alto, elegante, con rasgos faciales finos. Gerald Ewell, el padre de Marin. Eleanor brillaba de forma diferente en estas fotos, más reservada, más refinada, como si estuviera probando un nuevo papel en su vida. «Mi padre era muy guapo», dijo Marin, mirando las fotografías. «Apenas le recuerdo. Tenía 7 años cuando se fue». Rexford le pasó el brazo por los hombros. «Ahora entiendo mejor a mi padre», dijo en voz baja. «No lo justifico, sino que lo comprendo. Perder a la mujer que amaba a manos de un rival así debió de ser humillante». Marin asintió y siguió hojeando el álbum. De repente, un documento doblado cayó entre las páginas. Lo desdobló y se quedó helada al ver el título: «Contrato de venta de bienes inmuebles». «Rexford, mira», exclamó tendiéndoselo. «Es un contrato de compraventa de una casa». Estudiaron juntos el documento. Decía que Vivian Crawford vendía la casa a Lloyd Farr por la suma de $5,000, un precio realmente simbólico para una propiedad así, incluso para los estándares de la época. «Así que tu padre sí compró la casa», dijo Maureen pensativa. «Pero, ¿cómo la consiguió mamá?». La respuesta estaba en la página siguiente. Un acuerdo suplementario firmado por Lloyd y Eleanor 3 meses después del contrato principal. Decía que Lloyd Farr transfería todos los derechos de la casa a Eleanor Ewell a cambio del pago del valor total de mercado de $35,000. «Ella compró la casa», exhaló Raxford, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Por su valor íntegro, y el padre firmó la escritura». El acuerdo iba acompañado de un recibo que confirmaba que Lloyd había recibido el importe íntegro, así como de una carta de un abogado que daba fe de la legalidad de la transacción. «Pero, ¿por qué decía su padre que había robado la casa?», se preguntó Marin. «Aquí dice en blanco y negro que ella la pagó, y la firmó él mismo». Raxford sacudió la cabeza, estudiando los documentos. «No lo sé. Quizás se sintió tan ofendido que distorsionó los hechos en su memoria. O se calló, releyendo el acuerdo. Un momento. Mira, la fecha. Es una semana después de que ella le devolviera el anillo. Quizá lo firmó en un arrebato de ira o desesperación». Marin se lo pensó, intentando visualizar la situación. Su madre rompe el compromiso, pero se ofrece a recomprar la casa. Lloyd, orgulloso y ofendido, acepta, quizá queriendo cortar todos los lazos. Pero luego, a medida que se le pasa el dolor, empieza a arrepentirse de esa decisión, sobre todo al ver a Eleanor viviendo en la casa de sus sueños con otro hombre. «Eso explica muchas cosas», dijo lentamente. Pero seguía sin excusar su comportamiento ahora. «Mamá pagó la casa justamente». «Estoy de acuerdo», asintió Raxford. «Y ahora tenemos pruebas». Continuaron su búsqueda y pronto descubrieron otro hallazgo interesante: el diario de Eleanor, que llevó durante aquellos años.
Marin dudó antes de abrirlo, sintiendo que estaba invadiendo la intimidad de su madre, pero la necesidad de saber la verdad pudo más. Las notas confirmaban la historia de su relación con Lloyd, pero añadían detalles importantes que él no había mencionado. Eleanor describió cómo se fue dando cuenta de que su relación no era tan perfecta como parecía al principio. Lloyd volvió a explotar por nada, escribió en una de las entradas. Se está volviendo cada vez más posesivo, controlador. Dice que lo hace por amor, pero a veces me asusto. Ayer tiró el vestido que me regaló mi madre porque dijo que era demasiado revelador, y más adelante, ya ha planeado toda nuestra vida, hasta cuántos hijos tendremos y a qué colegio irán. Cuando intento aportar mis ideas, me hace oídos sordos, diciendo que él sabe más. A veces me siento asfixiada en esta relación. Marin leyó estas líneas con creciente comprensión. Su madre no acababa de conocer a otro hombre. Ya estaba cuestionando su relación con Lloyd. Gerald Ewell había sido el catalizador, pero no la causa de la ruptura. Especialmente reveladora fue una grabación realizada justo después de romper el compromiso. Odiaba esta casa. La casa que debía ser nuestro nido se convirtió para mí en el símbolo de una trampa. Cada detalle había sido elegido por Lloyd, cada rincón planeado por él sin tener en cuenta mis deseos. Pero no puedo dejar que se quede con esta casa, porque sé que la conservará para siempre como monumento a nuestro amor fallido sin seguir adelante. La compraré de nuevo y la haré mía, a mi manera. Y un día, tal vez pueda amarlo de nuevo. Tu madre era una mujer sabia, dijo Raxford en voz baja, leyendo esta entrada por encima del hombro de Marin. Describió a tu padre con precisión. Él nunca pudo seguir adelante. Marin asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre había sabido que su madre era una mujer fuerte e independiente, pero solo ahora comprendía realmente por lo que había pasado. Otras notas contaban cómo Eleanor había remodelado completamente la casa, haciéndola suya. Lo feliz que había sido con Gerald durante los primeros años, cómo se había alegrado con el nacimiento de Maureen. Y luego el dolor de la traición cuando su marido la dejó por otra mujer. ¡Qué ironía!, escribió Eleanor. Le hice a Lloyd lo que Gerald me hizo a mí. Tal vez sea mi karma, pero no me arrepiento de mi elección, porque tengo a Marin, lo mejor que me ha pasado en la vida. En una de sus últimas notas, hecha poco antes de su muerte, Eleanor escribió: Hoy vi a Lloyd en la ciudad. Me miró como si no hubieran pasado 40 años, sino solo un día desde que rompimos. El mismo dolor, el mismo odio en sus ojos. Nunca me perdonó, nunca dejó atrás el pasado, y ahora su odio se extiende a mi hija. He oído cómo trata a Maureen, lo vi en su boda. No es justo castigarla por mis acciones. Debo decirle la verdad antes de que sea demasiado tarde. En este punto las notas se detuvieron. Probablemente la enfermedad impidió a Leonor terminar su reflexión y contarle a su hija la historia de la casa. Marin cerró el diario, sintiéndose extrañamente aliviada. Ahora sabía la verdad, no perfecta ni sencilla, pero la verdad. Su madre no era ni una santa ni una villana, solo una mujer que intentaba encontrar la felicidad y tomaba decisiones difíciles. Ahora todo tiene sentido, dijo secándose las lágrimas. Mamá estaba prometida a tu padre, pero no robó la casa, la compró directamente, y por lo que parece, su relación ya tenía problemas antes de que llegara mi padre. Raxford asintió, recogiendo sus papeles. Y tenemos pruebas. Ahora podemos rebatir las afirmaciones de mi padre. Marin repasó pensativa los documentos y cartas que había encontrado. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? La forma en que tu padre está anclado en el pasado. 40 años para guardar tanto rencor, para dejar que envenene toda su vida. Es tan triste. Raxford suspiró, ayudándola a guardar los papeles en la caja. Papá siempre fue testarudo, pero nunca me di cuenta de que su resentimiento fuera tan profundo.
Ahora entiendo por qué fue tan hostil contigo desde el principio. Porque soy como mamá, asintió Marin. Está ahí, en su diario. Cada vez que me mira, ve a la mujer que una vez le rompió el corazón. Bajaron del desván, cargados con los documentos que habían encontrado. En la cocina, Raxford preparó té mientras Marin ordenaba los papeles en la mesa por orden cronológico. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó cuando se sentaron a la mesa. Rexford miró pensativo los papeles que tenían delante. Creo que deberíamos volver a hablar con papá, enseñarle estos papeles, recordarle que él mismo firmó el acuerdo para vender la casa. Tal vez, cuando vea las pruebas, acepte por fin la realidad y deje atrás el pasado. Marin sacudió la cabeza con escepticismo. ¿De verdad crees que eso va a funcionar? Si no ha sido capaz de olvidar ese rencor en 40 años, ¿por qué iba a ser diferente ahora? Porque ahora está en juego nuestra relación, replicó Raxford con seriedad. Le he dejado claro que no toleraré sus ataques contra ti. Si quiere seguir en contacto conmigo, tendrá que aceptarte. ¿Y esta casa? Maureen miró a su marido con gratitud y amor. Su apoyo significaba para ella más de lo que hubiera podido imaginar. No quiero que rompas por completo la relación con tu padre por mi culpa, dijo en voz baja. Pase lo que pase, él es tu familia. Tú también eres mi familia, replicó Raxford con firmeza. Y no dejaré que vaya a por ti ni que intente quedarse con tu herencia. Le cogió la mano. Además, no es solo por tu bien. Padre debe dejar atrás el pasado, por su propio bien. Este resentimiento persistente lo está carcomiendo por dentro, haciéndolo sentir solo, enojado. Esta no es la vida que quiero para él. Marin asintió, comprendiendo sus sentimientos. A pesar de todo lo que había pasado, ella también sentía lástima por Lloyd, por el hombre que había convertido su vida en un monumento a un amor perdido hacía mucho tiempo. De acuerdo, aceptó. Intentemos hablar con él de nuevo. Pero primero quiero consultar al señor Prentice, el abogado de mamá, asegurarnos de que legalmente estamos totalmente protegidos. Raxford asintió con aprobación. Una precaución sensata. Llamaré a mi padre mañana. Le sugeriré que nos reunamos en terreno neutral. Marin recogió los documentos y los guardó cuidadosamente en una carpeta. «¿Sabes?», dijo pensativa, «siempre he tenido la sensación de que había algo entre mamá y tu padre, cierta tensión, cierta reticencia, pero nunca me había dado cuenta de que había una historia detrás». Raxford asintió pensativo. Port Arthur es una ciudad pequeña. Aquí nada desaparece sin dejar rastro, especialmente las viejas historias. Me sorprende que no hayamos oído hablar antes de ninguno de los veteranos. Quizá la gente respetaba su intimidad, sugirió Marin. O tal vez simplemente se olvidaron. 40 años es mucho tiempo. Para todos menos para mi padre, comentó Raxford con amargura. Por la noche revisaron todos los documentos que habían encontrado, asegurándose de que no se les había pasado nada por alto. Marin no podía dejar de pensar en su madre, en su fuerza, en su determinación, en cómo había convertido una casa que debería haber sido el símbolo de un matrimonio infeliz en un hogar lleno de amor para su hija. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, le dijo a Rexford mientras se preparaban para acostarse. Que mamá nunca habló mal de tu padre, ni siquiera cuando te llevé a conocerla y se enteró de que eras hijo de Lloyd. Podría haberme advertido, contarme su historia con él, pero simplemente te aceptó. No dejó que el pasado se interpusiera entre nosotros. Raxford la abrazó. Tu madre era una mujer sabia. A diferencia de mi padre, fue capaz de dejar atrás el pasado y seguir adelante. Espero que tu padre también pueda, respondió Marin en voz baja, por el bien de todos nosotros. Aquella noche soñó con su madre, joven, sonriente, de pie en el porche de esta misma casa con las llaves en las manos. No con Lloyd, sino sola, libre, independiente, lista para empezar una nueva vida. Por la mañana, Rexford llamó a su padre y le propuso quedar en un café del centro. Para su sorpresa, Lloyd aceptó sin poner objeciones.
Tal vez una noche de reflexión había suavizado su postura. O, lo que era más probable, estaba demasiado seguro de hacer lo correcto como para negarse al encuentro. «Quiero ir contigo», dijo Marin cuando Raxford hubo terminado de hablar. «¿Estás seguro?», preguntó preocupado. «La reunión podría ser desagradable». «Estoy seguro», respondió Marin con firmeza. «Se trata de mi casa y de mi madre. Debo estar allí». Raxford asintió, respetando su decisión. Juntos empezaron a prepararse para una reunión que podría poner fin a una vieja enemistad o destruir para siempre los lazos familiares. El Seaside Breeze Café estaba situado en el centro de Port Arthur, no lejos del muelle de la ciudad. En un día laborable, estaba prácticamente vacío. Unos pocos lugareños mayores en mesas distantes y un par de turistas mirando un mapa de la ciudad. Marin y Raxford eligieron una mesa junto a la ventana, con vistas al puerto y a los barcos de pesca que se mecían sobre las olas. Marin hojeó nerviosa los papeles de la carpeta que habían traído. Aún le costaba creer la historia que habían descubierto. La idea de que su madre y su suegro hubieran sido novios seguía pareciéndole surrealista. «¿Se encuentra bien?», preguntó Raxford en voz baja, cubriéndole la mano con la suya. Marin intentó sonreír, pero la sonrisa le salió tensa. «Solo estoy preocupada. No sé cómo reaccionará tu padre ante estos documentos». Rexford asintió con el rostro serio. «Pase lo que pase, recuerda que estamos juntos en esto. Estoy de tu parte». Marin le apretó la mano agradecida. Su relación había pasado por muchas cosas en 5 años de matrimonio, pero nunca antes se habían enfrentado a una situación que pudiera cambiar su familia para siempre. El timbre de la puerta del café tintineó y entró Lloyd Farr. Impecablemente vestido como siempre, con un traje azul marino y zapatos lustrados, parecía tranquilo y seguro de sí mismo. Su mirada se posó inmediatamente en su mesa y se dirigió hacia ellos, saludándolos con una leve inclinación de cabeza. «Rexford, Marin», dijo secamente tomando asiento frente a ellos. «Espero que esta reunión sea más productiva que la anterior». Rexford se enderezó, con voz tranquila pero firme. «Gracias por aceptar reunirnos, padre. Tenemos cierta información que queremos discutir con usted». Lloyd desvió la mirada hacia la carpeta de documentos que tenía delante. «Veo que habéis hecho los deberes», dijo con una ligera risita. «¿Has encontrado algún resquicio legal?». Marin respiró hondo, intentando detener el temblor de sus manos. «Encontramos la verdad, señor Farr, en las cosas de mi madre». Abrió una carpeta y sacó una copia del contrato de compraventa y del acuerdo suplementario que habían descubierto el día anterior. «Estos documentos demuestran que mi madre no robó la casa como usted dice. Te la compró a precio de mercado. Aquí está tu firma en el acuerdo». Lloyd ni siquiera miró los papeles. En lugar de eso, se reclinó en su silla, con el rostro impenetrable. «¿Y qué?», preguntó con calma. «Los papeles podrían decir cualquier cosa». Rexford frunció el ceño, extrañado por la reacción de su padre. «¿No niegas que firmaste ese acuerdo? ¿Que Elinor te pagó el valor total de la casa?». Lloyd se encogió de hombros con fingida indiferencia. «No tiene sentido negar lo evidente. Sí, lo hizo. Y sí, lo firmé». Marin y Rexford intercambiaron miradas confusas. Habían esperado una negación, un enfado, cualquier cosa menos esta tranquila confesión. «Pero», empezó Marin, «pero entonces, ¿por qué dijiste que había robado la casa? ¿Por qué vino con amenazas?». Lloyd por fin la miró directamente, y a Marin le sorprendió el frío cálculo de sus ojos. «Porque la había robado. Legalmente, no. Legalmente estaba perfecto, su madre siempre se había ocupado de eso. Pero moralmente, sí, lo había hecho». Se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa. «Imagínatelo, Maureen. Compré esta casa para nosotros. No solo invertí dinero en ella, sino sueños, esperanzas de futuro. Y ella lo pisoteó todo, rompió el compromiso por el primer chico guapo que conoció de la gran ciudad».
Su voz permanecía firme, pero sus ojos delataban una tormenta de emociones. Y entonces se ofreció a volver a comprar la casa. Me parece justo, como ella dijo. Yo era joven, orgulloso y estúpido. Había aceptado, pensando que me ayudaría a olvidar, a seguir adelante. Lloyd sonrió amargamente. Pero ¿sabes lo que pasó? Se quedó a vivir en aquella casa, la casa que yo había elegido para nosotros. Todos los días, al pasar por delante, la veía entrar y salir, cambiar el jardín que yo había planeado para ella, pintar las paredes de colores que yo nunca habría elegido. Marin escuchaba, comprendiendo poco a poco la profundidad de su resentimiento y su dolor. La historia era aún más complicada de lo que habían pensado. Y entonces ella lo llevó allí, continuó Lloyd con la rabia quebrándose ahora en su voz. Gerald Ewell celebró su boda en el jardín que yo quería plantar para ella. Tuvo un bebé en el dormitorio donde se suponía que iban a dormir nuestros hijos. Exhaló bruscamente como si tratara de recobrar la compostura. Así que sí, legalmente, ella compró la casa, pero moralmente la robó. Robó todo lo que simbolizaba, todo lo que se suponía que era. Rexford miró a su padre con creciente comprensión y frustración al mismo tiempo. «Y tú sabías lo de los documentos desde el principio», dijo lentamente. «Sabías que no tenías ningún derecho legal sobre la casa, pero aún así viniste a amenazar a Maureen». Lloyd no lo negó. Esperaba que se asustara, que no tuviera pruebas, que tu madre, señaló con la cabeza a Marin, no guardara una copia del acuerdo. Entonces solo sería mi palabra contra la suya, y quién sabe. «Mentiste», dijo Raxford no como una pregunta sino como una afirmación. Su voz sonaba decepcionada. «Todo este tiempo has estado planeando tu venganza». «He estado esperando el momento», le corrigió Lloyd. Eleanor era demasiado lista, demasiado cuidadosa, pero sabía que un día moriría, y entonces tal vez los documentos se perderían o caerían en el olvido. Marin se quedó mirando a su suegro estupefacta. Solo ahora se daba cuenta realmente del alcance de su obsesión. «40 años», susurró. «¿Has esperado 40 años para vengarte de mi madre?» Lloyd le devolvió la mirada y algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente. «Cuando el amor se convierte en odio, el tiempo pierde su significado», respondió con sencillez. Rexford se levantó bruscamente, con el rostro blanco de ira. «Viniste a amenazar a mi mujer, sabiendo que no tenías derecho a la casa. Intentaste intimidarla cuando acababa de enterrar a su madre. Todo por un rencor de 40 años». Lloyd también se levantó, con voz tranquila pero con acero. «Estoy aquí para hacer justicia. No justicia legal, sino justicia moral. Esta casa nunca debió pertenecer a la familia Ewell». «Pero pertenece», dijo Marin con firmeza, poniéndose también en pie. «Legalmente, con tu consentimiento, y ahora es mía». Lloyd la miró fríamente. «Eres igual que ella. El mismo orgullo, la misma confianza inquebrantable en tu rectitud, incluso en apariencia, la misma postura, la misma elevación de la barbilla». «Me lo tomo como un cumplido», replicó Marin con calma. «Mi madre era una mujer fuerte que no dejaba que el pasado determinara su futuro, a diferencia de usted». Raxford apoyó la mano en el hombro de su esposa en señal de apoyo y se volvió hacia su padre. «Ahora que se sabe la verdad, espero que renuncies a reclamar la casa. No tienes ningún derecho legal ni moral sobre ella». Lloyd sonrió. «¿Derechos morales? ¿Quién los define? ¿La ley? ¿Los papeles?» «No, muchacho, los derechos morales se definen aquí», señaló su corazón. «Y aquí, esta casa siempre será mía». «Entonces no tenemos nada más que hablar», replicó Raxford con frialdad. «Si no puedes dejar atrás el pasado ni siquiera por el bien de tu hijo, entonces no veo futuro para nuestra relación». Lloyd vaciló, mostrándose inseguro por primera vez. Cambió la mirada de su hijo a Marin y viceversa.
¿De verdad estás dispuesto a romper conmigo por ella? ¿Por la hija de la mujer que me arruinó la vida? No, padre. Raxford negó con la cabeza. No por ella, es por ti, por tu negativa a olvidar un rencor que está envenenando no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Hizo una pausa y su voz se suavizó. Te quiero, papá. Siempre te he querido, pero no puedo permitir que tu odio destruya a mi familia. Hubo un destello de dolor en los ojos de Lloyd, pero fue rápidamente sustituido por una frialdad familiar. Así que esa es tu elección, dijo con voz uniforme. Bueno, la acepto. Se volvió hacia Marin. Disfruta de tu hogar, muchacha. Espero que te traiga más felicidad que a mí. Con esas palabras, Lloyd dio media vuelta y salió del café, dejando a Marin y a Rexford de pie junto a una mesa con papeles que ya no importaban. Volvieron a casa en silencio. Marin se sentía destrozada, no tanto por el enfrentamiento con Lloyd, sino por darse cuenta de la profundidad de su obsesión y su dolor. El hombre había alimentado un rencor durante 40 años, permitiendo que definiera toda su vida. Era a la vez aterrador e infinitamente triste. Rexford estaba desacostumbradamente callado. Solo cuando entraron en la casa habló por fin. No esperaba que acabara así, admitió, hundiéndose cansado en el sofá. Pensé que cuando viera los documentos, al menos admitiría que se equivocaba en sus acusaciones. Marin se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Reconoció los hechos, pero no cambió de actitud. Para él la verdad nunca importaba, solo su percepción de los hechos. Raxford asintió, rodeándola con el brazo. Toda mi vida supe que a mi padre le pasaba algo, que detrás de su frialdad, de su rigidez, había alguna herida, pero nunca me di cuenta de que fuera tan profunda como para dejar que definiera toda su vida. Lo siento, dijo Marin en voz baja. Siento que te interpusieras entre nosotros, que tuvieras que elegir. No elegí entre vosotros. Raxford negó con la cabeza. Estaba eligiendo entre el pasado y el futuro, entre un resentimiento persistente y la posibilidad de ser feliz. Y no era una elección difícil. Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La casa que les rodeaba, la casa que había sido la manzana de la discordia, parecía ahora diferente, llena de fantasmas del pasado, de recuerdos dolorosos, de sueños incumplidos. No quiero quedarme aquí, dijo Marin de repente. Hay demasiado dolor en esta casa. El dolor de mi madre, el de tu padre, ahora el nuestro. Raxford la miró atentamente. ¿Estás segura? Es tu herencia, tus recuerdos. Estoy segura, asintió Marin. Siempre pensé que esta casa era de mi madre, su recuerdo, pero ahora sé que también era una carga para ella, un lugar que remodeló, que hizo suyo, pero que siempre permaneció unido a un pasado doloroso. Se levantó y se acercó a la ventana mirando a la calle. Quiero empezar de nuevo, en un lugar nuevo, sin estos fantasmas del pasado, sin esta sombra sobre nosotros, donde tu padre no pase todos los días alimentando su odio, donde podamos construir algo nuestro, verdaderamente nuestro. Rexford se acercó y la abrazó por detrás. Si eso es lo que quieres, te apoyaré, donde quiera que decidas ir. Marin se volvió hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas. Quiero irme de Port Arthur, empezar de nuevo en un lugar donde nadie nos conozca, donde no haya ninguna historia de Eleanor y Lloyd pendiente de nosotros. Raxford asintió, comprendiendo sus sentimientos. Puedo encontrar trabajo en otra parte. Hay plataformas petrolíferas por toda la costa. Y podría abrir mi propia floristería, dijo Marin con aire soñador. Siempre he querido hacerlo, pero Doris ya tenía una tienda aquí y no quería competir con ella. Empezaron a hacer planes, y a cada minuto que pasaba la idea de marcharse les parecía más acertada. Era como si empezaran a quitarse de encima un peso que ni siquiera sabían que existía. Al día siguiente, Maureen llamó al señor Prentice, el abogado de su madre,
y le informó de su decisión de vender la casa. Se sorprendió, pero no la desanimó y prometió ocuparse de todos los trámites. Durante el mes siguiente prepararon la casa para la venta. Marin ordenó las cosas de su madre, decidiendo qué se llevaba y qué conservaba. Fotografías, diarios, cartas. Todo lo que contaba la historia de Eleanor iba a parar a cajas cuidadosamente embaladas. Los muebles, muchos de los cuales habían sido comprados tras la ruptura con Lloyd, decidieron venderlos con la casa. Rexford encontró trabajo en una plataforma petrolífera cerca de Galveston y organizó el traslado. Maureen se puso en contacto con un agente inmobiliario de esa zona y empezaron a buscar una casita o piso que pudiera ser su nuevo comienzo. Lloyd no apareció ni llamó en todo este tiempo. Rexford había intentado ponerse en contacto con él varias veces, pero cada vez había aplazado la llamada. La herida estaba demasiado fresca, las palabras demasiado duras. Quizá con el tiempo, cuando el dolor se hubiera mitigado, podrían encontrar la manera de reconciliarse. Pero ahora mismo, la distancia parecía la única solución posible. La casa se vendió sorprendentemente rápido. Una joven pareja con un niño pequeño se había enamorado de ella a primera vista y había ofrecido un buen precio. Al ver sus caras de felicidad, la forma en que habían planeado el cuarto del bebé, cómo soñaban con un futuro entre esas paredes, Marin se sintió extrañamente aliviada. Tal vez esta casa sería por fin lo que estaba destinada a ser en un principio, un nido familiar feliz, sin una sombra de dolor y angustia pasados. El día de la partida, cuando todas sus pertenencias estaban empaquetadas y cargadas en el camión alquilado, Maureen recorrió las habitaciones vacías de la casa por última vez. Se despidió de cada rincón, de cada recuerdo. Aquí había crecido, aquí había pasado sus últimos días con su madre, aquí había conocido la verdad sobre el pasado de su familia. ¿Preparada?, preguntó Rexford, de pie en la puerta. Marin asintió, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y expectación. Preparada. Cerraron la puerta y entregaron las llaves a los nuevos propietarios, que esperaban fuera con impaciencia a un niño pequeño ansioso por explorar su nuevo hogar. Conduciendo por Port Arthur por última vez, pasaron por delante de la oficina de la compañía pesquera de Lloyd. Su coche estaba aparcado en el parking, y por un momento Marin creyó ver una figura en la ventana del primer piso. Pero tal vez solo fuera un juego de luces. La vida en Galveston estaba resultando ser justo lo que necesitaban. La casita que habían comprado no se parecía en nada a la antigua de Port Arthur. Moderna, luminosa, sin historia. Una pizarra en blanco en la que podían escribir su propia historia. Marin abrió una pequeña floristería cerca del paseo marítimo. Lo llamó Un Nuevo Comienzo, y el nombre parecía el símbolo perfecto para su vida. Rexford siguió trabajando en la plataforma petrolífera, pero ahora sus turnos eran más cortos y pasaba más tiempo en casa. 6 meses después de mudarse, Rexford decidió llamar a su padre. La conversación fue breve e incómoda, pero fue el primer paso. Lloyd sonaba más viejo, más frágil de lo que Rexford recordaba. No se disculpó ni pidió perdón, pero había cansancio en su voz, como si el fuego del odio que lo había sostenido durante tanto tiempo estuviera empezando a apagarse. «Ven algún día», dijo Rexford al final de la conversación. «Si quieres, estaremos encantados de verte». Lloyd guardó silencio durante un largo rato y luego contestó simplemente, «Quizá, algún día». Ambos sabían que tal vez ese día nunca llegaría, pero la mera posibilidad de reconciliación, por remota que fuera, era un paso importante. Marin no volvió nunca más a Port Arthur, pero a veces, en tardes tranquilas, sacaba el diario de su madre y releía sus páginas, no con dolor ni amargura, sino con comprensión y aceptación. Eleanor había tomado decisiones difíciles, había pagado un alto precio, pero nunca se había arrepentido de su decisión. Vivió la vida a su manera, sin dejar que el pasado determinara su futuro.
De este modo, dejó a su hija su legado más valioso, no una casa, no cosas, sino un ejemplo de fuerza y coraje, la capacidad de volver a empezar, incluso cuando todo parece perdido. Y en Port Arthur, en la pequeña oficina de una empresa pesquera, Lloyd Farr estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia la calle por la que la joven Eleanor había paseado una vez con él. En el cajón de su escritorio había una vieja fotografía de los dos junto al porche de la casa que iba a ser su nido familiar. A veces, en tardes especialmente solitarias, la sacaba y miraba el rostro sonriente de la mujer a la que nunca había podido olvidar. Una vez pensó que la venganza le daría satisfacción y llenaría el vacío dejado por su muerte. Pero ahora, después de haber perdido no solo al amor de su vida, sino también a su único hijo, se daba cuenta de lo equivocado que estaba. La venganza no le había devuelto nada, solo le había quitado lo último que le quedaba. Sin embargo, no se atrevía a llamar a su hijo, a admitir su error, a pedirle perdón. El orgullo, fiel compañero de la soledad, seguía atenazándole. Tal vez algún día encontraría la fuerza para romper esas cadenas. Tal vez algún día sería capaz de dejar atrás el pasado y encontrar algo parecido a la paz. Pero por ahora, seguía siendo prisionero de sus recuerdos, de su dolor, de su amor insatisfecho. En su nueva casa de Galveston, Maureen estaba junto a la ventana, contemplando la puesta de sol sobre la bahía. Raxford la abrazó por detrás, colocando las manos sobre su vientre a un plano. «¿En qué estás pensando?», preguntó en voz baja. Marin sonrió, cubriendo sus manos con las suyas. «En el futuro, en nuestro bebé, en la historia que le contaremos». «La verdadera», respondió Raxford, «con todas sus complejidades y contradicciones».